Sigue abierto el telón del escenario. Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de análisis y vamos con temas puramente alicantinos y muy importantes. ¿Qué le pasa al Parque Central de Alicante? ¿Por qué no vemos nuevas noticias? El proyecto definitivo está esperando prácticamente desde julio. El Ayuntamiento de Alicante lo tiene todo preparado. Yo le leía a José Vicente Pérez Pardo en las páginas de su diario un análisis de qué es lo que está pasando. José Vicente, ¿cuándo vamos a ver avances? Pues ese es el problema, que no sabemos cuándo. Viene a colación del debate que teníamos anteriormente en el sentido de que la parálisis del gobierno, porque no hay presupuestos. Esta misma tarde han tumbado por segunda vez el techo de gasto, que es la previa a la presentación de los presupuestos generales del Estado. No habrá presupuestos generales del Estado en 2026. No hay presupuestos generales del Estado desde la anterior legislatura. Está todo parado y eso tiene consecuencias, que nos parece a veces que son debates que tenemos como de altura, de muy alejados de la calle, pero sin esos presupuestos no se puede sacar adelante el Parque Central de Alicante. Sí, porque el ayuntamiento está ya preparado para su desarrollo. De hecho, se estaban haciendo, se hizo la participación, pidiendo, por ejemplo, si se quitaba el puente rojo se mantenía, que al final se va a mantener, qué tipo de parque querían los alicantinos, es decir, si cruzaban calles por en medio del parque o era algo lineal para diseñar el resto de tráfico rodado en la ciudad. Se pidió un parque lineal que prácticamente llegará hasta Rabasa y que eso tiene mucho que ver no solo con tener el mayor pulmón verde de la ciudad de Alicante, sino porque eso tiene después un desarrollo posterior en un anillo verde metropolitano que tiene mucho que ver con lo que ocurrió. 35.000 metros cuadrados. 35.000 metros cuadrados, que nos llega prácticamente a Rabasa. Tiene mucho que ver con que hayan quitado el peaje de la AP7 de manera definitiva, sí, porque eso permitirá desviar el tráfico hacia la AP7 y quedar la circunvalación de Alicante prácticamente como una gran avenida, como pueda ser la Gran Vía, pero en un anillo diferente. Eso que permitirá abrir nuevos barrios en la zona de Lomas del Garbinet, que es un sector que se va a construir, en lo que hay detrás de Virgen del Remedio hasta la circunvalación, y las lagunas de Rabasa, que es otro pedazo de espacio que tiene Alicante, que es prácticamente lo único que le queda hacia San Vicente, que es lo que conectará el Parque Central con las lagunas de Rabasa y permitirá la urbanización de toda esa zona. Pues todo eso, que solo en el Parque Central estamos hablando de más de 1.400 viviendas, un 30% de ellas de protección oficial, todo eso está detenido cuando se han hecho dos proyectos, el estructural, que son más o menos, como dices tú, qué cantidad de suelo va para zona verde, qué cantidad para vivienda, qué cantidad va para dotaciones públicas, porque ahí va un nuevo instituto para la ciudad. Todo eso es el estructural. Y después está el pormenorizado, que indica, pues las viviendas van aquí, y aquí van de 7 alturas, de 8. Aquí es donde va a ir el instituto. Todo eso está detenido desde julio. El ministro de Transportes, Óscar Puente, tenía en su agenda oficial que iba a firmar el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante y la presentación del proyecto el pasado 4 de julio. Pues bien, estamos en mitad de diciembre y no sabemos nada. Sí que es cierto que el ayuntamiento lo detuvo porque decía que tenía que recomponer alguna parte del plan, pero el otro día nos enteramos por el portavoz del equipo de gobierno y vicealcalde, Manuel Villar, que el ayuntamiento lo tenía hecho. Esos cambios esos cambios urbanísticos que pedía el ayuntamiento ya están realizados y ahora están esperando a que sea el gobierno central el que les diga: nosotros lo tenemos todo listo, podemos firmar y empezar a poner por lo menos la primera piedra antes de 2027, que era la idea inicial. Llevamos esperando más de 20 años en Alicante el soterramiento de las vías y el Parque Central. Yo creo que ha sido tiempo suficiente para desarrollarlo y Alicante no se puede permitir más retrasos en este proyecto clave, como he contado yo, para el desarrollo de la ciudad. Sí, el mayor desarrollo urbanístico de la ciudad que tenemos por delante. Ignacio, ¿qué mirada tienes sobre el tema? ¿Qué opinión? Si está por en medio el gobierno de España, va a estar muy complicado.
Va a estar muy complicado porque el tema de los presupuestos es un tema muy fundamental, el presupuesto general del Estado, y no va a haber. De hecho, Sánchez, en 7 años de gobierno, ha aprobado 2. Recordemos que cuando él llega y hace la moción de censura, por aquel entonces, por la corrupción que decía que había en el gobierno en aquel momento, los presupuestos acaban de ser aprobados. O sea, ya hay algunos presupuestos. Con lo cual, ahora mismo, hablar de cualquier obra está para el Parque Central de Alicante, pero si coges la Comunidad Valenciana, no avanzan las obras. Estábamos hablando antes de las obras del Barranco del Pollo, estamos de las obras que no avanzan. Yo creo que va a ser muy difícil, siendo como somos la última provincia en inversión del gobierno, que esto vaya relativamente rápido. Vamos a tener que esperar, yo creo que sin ningún tipo de, sin querer hacer largo, hasta principios de la próxima legislatura, para que ese Parque Central y otras cosas, como por ejemplo el AVE Alicante-Valencia, que debería estar hecho en 2026, pero ya se ha dicho que hasta 2027 no va a estar, y otra serie de cosas se nos van a quedar ahí en el tintero. Disculpa, Nacho. Esto no es una cuestión únicamente de, pues, y si no lo hace el gobierno, pues que lo haga la Generalitat o que lo haga el ayuntamiento. No, primero por cuestión de competencias y segundo porque el que lo tiene que hacer es una empresa pública, que en este caso es la sociedad Avant, que está formada parte por 3 socios, que es Generalitat, Ayuntamiento y Gobierno de España. Cada uno de los 3 socios tiene que aportar su parte en porcentajes iguales. El Ayuntamiento puso la última el último martes, se le pidió la anualidad correspondiente y ahí puso el dinero. Pero claro, estamos hablando de que el Gobierno tiene las cuentas, ¿desde cuánto hace? 3 años y vamos para 3 años para 4. Y vamos, o sea, ya, sí. No hay una nueva partida para que se dedique y se ponga el dinero necesario para terminar todos los proyectos que se tienen que hacer y después poner el dinero para continuar las obras ya con raíles o con lo que haga falta. Es que eso va a ser muy complicado porque esas obras requieren que el dinero vaya entrando, vaya fluyendo constantemente. Lo que no puede ser entre 3 socios que 2 pongan dinero y un unas obras tan grandes, sabes que son pagos plurianuales. Es decir, claro, hay un calendario de pagos que según se va terminando una parte de la obra se va pagando, no va en el presupuesto de un único año, con lo cual tienes que tener cierta proyección. Estamos pues como si no hubiera pasado el tiempo, como si nos hubiéramos anclado en 2020. En el tema de la Dana, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que pueda servir, el Gobierno de España, en un acuerdo al que se llegó, el despacho de Óscar Puente, según contaba la Generalitat, quedó en hacer 32 obras posriada, es decir, 32 obras de infraestructura. Le quedan a estas alturas 18, después de un año. Es decir, las 2/3 partes de aquellas obras que se comprometió a hacer no están hechas todavía. Y esto pasa en todo. El corredor mediterráneo, el otro día Juan Roig decía que, bueno, que no se creía que pudiera estar en tal, que ya les habían dado varios años y tal, en el acto de Quiero Corredor, me parece que se llamaba la asociación. Ya os he comentado lo del AVE, de Alicante a Valencia, el Parque Central de Alicante, lo que mires. El gobierno está haciendo obras y tiene proyectos para Alicante. Está la variante de Torrellano, que es quitar las obras de la parte de agua amarga para llevarla para adentro, con lo cual permitiría llegar hasta el aeropuerto. Vino Pedro Sánchez al aeropuerto de Alicante a anunciar también más obras, abrir la terminal, hacer una nueva pista de rodadura. Todo eso está previsto. El problema es que son anuncios que al final se pierden. Alicante lo que necesita en el tema de turismo, yo creo que claramente es la segunda pista del aeropuerto de Alicante. O sea, esto es una cosa que es imprescindible ya. Hasta que no lo pidan las compañías. Si necesitan las compañías que lo pidan, si no lo piden no vamos a hacerle, porque como dijo una vez Felipe González, si un Juan quiere que su madre lo vea en la tele, que la pague él, refiriéndose a Juan Lerma cuando creo que en el Nou. Yo lo que veo es que hay, cuando no encuentras la respuesta, habrá que preguntarse por qué las cosas no se hacen. ¿Y por qué no se hacen? Recuerdan ustedes que hace 20 años hablaban de que, bueno, liberaremos suelo para construir edificios y hacer un PAU 4 en donde... Y aquello, en la época de la burbuja, llegó 2008, aquello se acabó. Me acuerdo de esas reuniones en la subdelegación de gobierno, en tiempos de Zapatero,
que el que venía precisamente era también de León, como Zapatero, que el problema que tenía Renfe es que quería torres, no sé si 23 o 32 pisos, en fin, lo más alto posible para que el terreno que iba a perder, por un lado, lo ganaran con las famosas plusvalías urbanísticas que tuvieron la operación años, porque la empresa pública quería tener los mayores beneficios posibles. Entonces sí que no hablábamos ni de especulación urbanística ni de nada, sino cuanto más alturas, más caro el terreno y más gano yo. Todo eso se detuvo durante un tiempo. Llegó, como dice Juan, el 2008. Aquí se acabaron obras, no hay dinero para nada y nada de nada. Estamos 20 años después, todavía esperando cuándo firmamos. Para mí es el mejor proyecto urbanístico que puede haber en el sentido de darle a la ciudad un parque importantísimo, que llegue desde del Corte Inglés hasta Rabasa. Yo también quisiera hacer un pequeño paréntesis. Las lagunas de Rabasa, el valor medioambiental que tienen y el que puede tener el teléfono de don Ignacio, que lleva 20 años de uso, es lo mismo. Aquello es un lavadero de arcilla y tal, con lo cual el Parque de la Marjal de Aguas de Alicante es mucho más medioambientalmente correcto que eso. Pero bueno, diciendo eso es una butado. En fin, para poner de vez en cuando que aquí parece que nos focalizamos en una cosa y luego en la realidad. Pero para mí es... Pero hace mucho tiempo que Alicante no tenía un proyecto de ciudad y de desarrollo no me refería a esa magnitud. Me refería estamos hablando de cambiar, es una cicatriz que cambia que el luego, centro de Alicante. Pero efectivamente, no, es que cambia la ciudad, Cambia la ciudad entera. Es que eso puede ser o el Central Park de Nueva York, o la Casa de Campo, o el centro de la ciudad se lo lleva. El Retiro. Mueve, o el Retiro. Totalmente. Es decir, que luego el problema, que vengan problemas de si pasan. Pero vamos a ver, todo el mundo ha ido al Retiro y ha ido a la Casa de Campo y hay zonas de ciclistas, de bicicleta. En el PAU 5 también, el PAU 4 desgraciadamente, como cubicó el campo de golf como zona verde, que lo hizo Ángel Luna, aquello, pues bueno. Pero en fin, el problema yo creo que aquí es interés urbanístico. Y ese interés urbanístico, mientras no se desbloquee, no se desbloqueará el parque. Y yo creo que a buen entendedor sobre palabra. Le voy a poner un ejemplo. Hubo un lío, un follón, un problema que le costó a Joan Ignasi Pla, esto, lo otro, la cocina, porque todo tenía su origen en Rabasa. ¿Recuerdan ustedes? Era hace 15 años. Le costó a la Secretaría General. Y le costó a la Secretaría General. Bueno, Vista Hermosa Norte no ha habido ningún problema. Incluso hay un instituto, un hospital que ha hecho 2 plantas más, ha pagado la multa y no hay problema. Pues ¿Sabe lo que dicen los franceses, don José Vicente? Cherchez la femme. En este caso, cherchez José Vicente, avanzamos con otro tema. A pesar de todo lo que hemos dicho, yo estoy convencido de que pronto tendremos solución por lo que he hablado antes. Usted vale más por lo que calla que por lo que porque interesa dice. Que el gobierno anuncie cosas y anuncie proyectos, por lo que pueda venir. Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Alicante, es noticia también de esta semana, es aprobar la nueva regulación sobre los pisos turísticos en la ciudad de Alicante, con 2 aspectos fundamentales. Por un lado, esa modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que prohibirá licencias en las zonas ya saturadas, que son bastantes, son algunas, y también se mantendrá, José Vicente, la moratoria de las nuevas licencias. Por tanto, se pone pie en pared en este asunto por parte del gobierno de Luis Barcala para controlar efectivamente los pisos turísticos en la ciudad. Sí, ahora ya no se pueden anunciar más pisos turísticos, es un poco en coordinación con la Generalitat Valenciana, que está dando de baja todos los pisos alegales, vamos a decirlo así, que pululan por todas las redes sociales y los portales y demás. Y con esto ya sabemos que los pisos turísticos que hay ahora son los que se mantendrán en los próximos 2 años. No se puede construir bloques enteros en el centro, que el centro se estaba convirtiendo de verdad en un auténtico... Había un cartel en el mercado central que decía: esto es un mercado, no un parque de atracciones. Pues el centro es un lugar para vivir, donde tenemos derecho también los alicantinos a vivir, pasear, comprar y de todo, no solo para los turistas, pues se estaba convirtiendo en eso. Zonas como la playa de San Juan también tienen una densidad enorme.
todo eso se ha parado y se están dando normas para que los pisos turísticos que ya están colonizando los barrios que hay alrededor, estamos hablando del Pla, Carolinas, incluso zonas bastante más alejadas, como pueda ser, por ejemplo, Benalúa o hasta Ciudad de Asís incluso. Todos esos que están en bloques aislados, donde se convive entre residentes y viviendas turísticas que no debían de estar ahí, pero si alguien las quiere poner, les van a poner unas condiciones tales que les sea imposible. Es decir, tendrán que tener una entrada independiente a los pisos turísticos que a los bloques, ¿vale? Se prohibirá también tener unos horarios determinados, no se podrán hacer fiestas y demás. Es decir, ponerles todas las trabas del mundo y todos los impedimentos hasta que se regularicen de tal manera, sepamos realmente cuántos hay, quitemos los que funcionan de manera ilegal y se tenga una reglamentación clara para que, en primer lugar, se mantenga la identidad de Alicante, que es lo que nos diferencia, nuestra idiosincrasia y lo que queremos mantener, y, en segundo lugar, tengamos una actividad reglada, sepamos, es decir, con unas reglas y unas normativas, y no que cada uno haga de su capa un sayo, porque esto será una ciudad inevitable con problemas entre vecinos y turistas, y es algo que no se puede llegar. Se impedirá también la creación de estos pisos turísticos en plantas bajas, en sitios Eso comerciales, que realmente, si nos vamos fijando, existen en distintas zonas de la ciudad, en plantas bajas. Bueno, hay que regular. Ignacio, a nivel de Comunidad Valenciana, ¿cómo está en otras ciudades? En Valencia, por ejemplo, esa reglamentación de que no se puede poner música a partir de determinadas horas, o hacer una fiesta a partir de determinadas horas, no se puede fumar en los pisos, tiene que haber una entrada independiente, etcétera, para aquellos que son bloques, etcétera, etcétera. Todo eso está funcionando. Aquí la cuestión está en que muchos de esos, o una parte de esos pisos turísticos, ya no la están ocupando los turistas, la están ocupando personas que vienen a tener periodos de larga estancia. Por ejemplo, vienen unos chicos de Francia a hacer Erasmus y vienen durante 3 meses. Y entonces alquilan ese piso durante 3 meses, están allí y los 3 meses siguientes vienen unos italianos. Y los 3 meses siguientes, es decir, lo que no pensemos, lo primero que tenemos que hacer es pensar en un piso turístico, en un sitio que la gente entre y sale. Los hay, pero no son los únicos. Generalmente, cuando se trata de un edificio turístico, estamos hablando de ese tipo de público, por lo menos lo que yo veo en Valencia, y créeme que lo conozco bien. Y en segundo lugar, hay otra cosa importante. Toda la normativa en torno a los pisos turísticos tiene 2 partes. Una parte es la de los pisos turísticos, pero otra parte es que estaba habiendo una competencia desleal por pisos turísticos ilegales y alegales que estaba perjudicando a la planta hotelera. Y entonces lo que hizo la planta hotelera, pues decir, oiga, ustedes me están perjudicando, vamos a terminar con esto. Y efectivamente tenía razón, es decir, yo creo que los hoteles en eso tenían toda la razón del mundo. Y entonces por eso la Generalitat Valenciana, por ejemplo, antes de la DANA, ya empezó a efectuar un registro de los pisos turísticos, que es el que ahora ha salido con la eliminación de muchos pisos que son ilegales. 18.000 pisos, ha dicho esta Claro. mañana la consellera, Sí. que se habían eliminado. Eliminados porque no tenían los requisitos, es que algunos no habían presentado, o sea, se trata de los pisos en los que un señor pone en un anuncio en internet diciendo que tiene un piso que es turístico, que tal y no sé cuántos, pero ese piso turístico no tiene ni registro de la Generalitat Valenciana, ni tiene registro de ayuntamiento, ni tiene registro de nada, y además está como está. Entonces eso es lo que eliminaron. Entonces con eso se hace una doble función. Por un lado se ayuda a la planta hotelera que siga, porque tiene que seguir funcionando y es fundamental porque genera empleo, genera trabajo, genera riqueza para la Comunidad Valenciana y para Alicante en particular. Y en segundo lugar se ordena el recorrido que tienen que tener los pisos turísticos y para qué van a ser utilizados. Pero hay que empezar ya a pensar en esa nueva modalidad, en esa nueva utilidad que están teniendo los pisos turísticos, porque algunos sí que son de corta estancia, 3 días, 1 semana, etcétera, pero estamos yendo ya a un cliente que está 3-4 meses. Pero es que eso es lo que se está desarrollando ahora mismo en Alicante, lo que llevas tú, el concepto, que es una palabra inglesa fatal, pero bueno, hasta que no tengamos una española que pueda ser media estancia, que es el co-living. El co-living. Es decir, pues no son pisos de fin de semana ni de vacaciones de un mes, sino que son de estancias para... Vamos a volver un poquito a lo del Parque Central. Un ingeniero
que tenga que desarrollar el Parque Central y sepa que va a estar 8 meses en su parte o 2 años para desarrollar el Parque Central. Pues tendrá que coger un piso para esos 8 meses. Hay un edificio que está ubicado muy cerquita de la Plaza Balmis, que es un edificio tendrá 50 o 60 años, y en ese edificio hay una organización que está trabajando en Alicante, que no es alicantina, sino que es de fuera de España, de hace muchos años, y las personas que vienen temporalmente por necesidad de trabajar con esa organización se cogen muchos pisos en ese edificio. Hay una grandísima promoción al final a la avenida de Gadea. Le digo por si alguien pasea de la avenida de Gadea, detrás de la Torre Alicante, diga, ¿qué es este enorme agujero que hay aquí? Pues es un gran edificio para precisamente coliving. Mira, qué gran época, don Tomás, que cuando se hacía una presa, por ejemplo, la presa que está al lado de Villajoyosa. Amadoiro. ¿No? Amadorio. Sí, lo primero que se hacía era el chalet del ingeniero. La escuela para los que iban allá a currar. Los pisos para tal y cual. El chalet del ingeniero en el Monte Tosar ahora mismo es un centro de visitantes. Efectivamente. Y en el pantano del Cenajo, allí ahora mismo es un hotel rural de maravilla, con todo lo que se había hecho. Pero claro, eso era en otra. Nosotros acabamos, le recordamos la noticia con la que habríamos detenidos el CEO y el presidente de la aerolínea Plus Ultra, la que fue rescatada por el gobierno, por el gobierno español, con 53 millones de rescate. Vamos a ver todas las implicaciones que lleva, que pueden llegar hasta el expresidente Zapatero. Vamos a ver, porque realmente, como comentábamos a José Vicente, no sabemos finalmente esta línea de actuación, estas detenciones, hasta dónde nos pueden llevar. No, porque creíamos que lo habíamos visto todo hasta ayer, con el encarcelamiento de Leire Díaz, del expresidente de la SEPI y demás, y esta mañana han continuado las detenciones, y esta misma tarde ha sido lo de Plus Ultra. ¿Cuáles serán las próximas detenciones de mañana? ¿Con qué nos sorprenderá? Pues en esa inquietud estamos todos los días en un país que no gana para disgustos. Y una última noticia que ocurría hoy, que era el que era presidente del PNV, Antonio Ortúzar, entra en Movistar, el pago de las traiciones del PNV, y en esa misma empresa 5.000 empleados se van a la calle. Juan Navarro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Ya le deseo feliz Navidad, que el próximo jueves no está con nosotros. No podré estar, pero yo estoy muy contento por la calle que el Ayuntamiento ha dedicado a Vicente Castelló. Pero exhorto al alcalde, don Luis Barcala, a que siga. Y, por ejemplo, está José Manuel Baró, está Jesús Muñoz, está José Gómez. Es decir, que igual que se han hecho zonas de médicos, zonas de... debería ser un sitio que el Ayuntamiento, y creo que Luis Barcala sería permeable, que hiciera la zona de la gastronomía. Bueno, pero estamos en la capital gastronómica. La calle del Nou Manolino, que es pequeña, realmente es muy bonito que lleve su nombre. Por supuesto, muy bonito. por supuesto. Que llega, que tampoco para nadie. Y vas a ser restaurador de Vicente Castelló. Porque hay calles en Alicante que yo tengo un libro de no sé quién, lo escribió en el año 50, me lo regaló mi hermano, las calles de Alicante y la historia de las calles de Alicante. Si ahora mismo alguien se merece un restaurador, una calle en Alicante, es Vicente Castelló. Yo lo quiero felicitar porque la labor que ha hecho Vicente Castelló en la restauración y con No Manolín y con todo es para escribir un libro, pero un libro enseñando a las generaciones futuras. Me parece muy bonito que esa pequeña calle que da acceso, aunque sea pequeña, muchas veces es más... Si le hacen una gran avenida, posiblemente es un bonito homenaje realmente, que sea precisamente esa calle. Enhorabuena a Vicente y a la familia. Juan, gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Ignacio, muchas gracias. Feliz Navidad también, que tampoco nos veremos nosotros el próximo jueves. Pasarlo muy bien con la familia. José Vicente, gracias también. Gracias por todos estos días. Hay que negociarlo. Gracias por todos estos días de tertulia. Feliz Navidad, feliz año. Feliz Navidad, Tomás. Y gracias a todos ustedes. Nosotros nos despediremos de nuestra audiencia y hasta el 2026, el próximo jueves, con la última tertulia del año. Yo les espero, encantado como siempre, aquí en Alacantí Televisión. Descansen. Buenas noches.